Estimados hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Flavio Merlo Maidana, soy alcalde de Gobierno Municipal de Tiahuaná y hoy por hoy presidente de la FAM Bolivia. Voy a saludarles en el idioma que manejo. Lo que les dije es, hermanos, que sean muy buenas tardes, que sean... Bueno, primeramente un saludo cordial a nuestro presidente de FLACMA, saludos evolucionarios a él y a toda su directiva, también a nuestro hermano Osvaldo Vargas, presidente de FEMULP, al hermano William Moreno, presidente, hermano William Moreno también, saludo cordial a nuestro alcalde de Independencia, estimado hermano, un abrazo, también aquí a los honorables alcaldes, un abrazo a cada uno de ustedes, estimados alcaldes, diferentes organizaciones que están aquí, pues un abrazo fraternal. Bueno, quiero iniciar con algunos comentarios que han ido generando esta mañana. Por ejemplo, decía el hermano William, decía, cada vez tenemos funcionarios millonarios, y eso es lo que debemos poner en reflexión, decía. Lo más probable es que sí, pero sin embargo quiero decirles quién es Flavio Merlo Maidana. Hasta hace exactamente 10 años era pastor de ovejas y vacas, y después malcu, y hoy por hoy alcalde y presidente de la FAMCHE. Jamás habíamos pensado llegar hasta ahí. Sin embargo, la Pacha Los Sillas, Dios ha permitido para que estemos aquí para estar hablando de lo que hemos ido reflexionando y de lo que hemos ido aprendiendo también a la larga de la vida. Que sea en buena hora, ¿no? Y algo que también decía, hay que ser duro con los poderosos y entender a los pobres. Plenamente de acuerdo. Yo sé que, por ejemplo, los recursos están en un grupo privilegiado, y esta es la que debemos romper, y creo que estamos nosotros, los alcaldes, para trabajar por el bien común, por el bien de las comunidades y obviamente por aquella gente que necesita. Y otro detalle que decía también es, no es tiempo de hacer leyes ni cárceles, son tiempos de trabajo. Y ahí complementaría, estimados hermanos y hermanas, hay que trabajar, es hora de trabajar en conciencia social. Han escuchado esta mañana, decía, por ejemplo, hay un problema serio en cooperación. Entonces creo que tenemos que trabajar ahí en conciencia social, y luego les comentaré estos, ¿no? Hermanos y hermanas, nos toca hablar sobre desarrollo rural, fin de la pobreza, hambre cero, salud, igualdad de género. Conceptualmente vamos a entender desarrollo social en el sentido de que en un determinado tiempo, cómo se va desarrollando esa vida. Y si hablamos cuantitativamente, vamos a decir mejoramiento de condiciones de vida. ¿Qué significa? Significa tener salud, educación, nutrición, vivienda, empleo. Y esto, estimados hermanos y hermanas, para que lleguemos a esto, a desarrollo rural, necesariamente tenemos que trabajar los 3 niveles del gobierno. En Bolivia decimos, bueno, gobierno nacional, departamental y municipal. Pero no termina ahí nada más, estimados hermanos. Aquí el actor fundamental definitivamente va a ser las instituciones que se dedican a la profesionalización, a la generación de conocimientos, investigación científica, definitivamente sí, porque sin esta información difícilmente vamos a cumplir con ese principio elemental de desarrollarnos. Y en esto
estimados hermanos, juega un papel importante las universidades, las ONGs, fundaciones que obviamente trabajan en este ámbito. Si tenemos buenos investigadores que generen conocimientos científicos acorde a las realidades de cada región, obviamente estaremos bien. De lo contrario, seguiremos nomás pues en lo que estamos, ¿no? Y si hablamos de fin de la pobreza, definitivamente, estimados, creo que tenemos que preocuparnos no tanto de lo físico. Lo que tenemos que preocuparnos es en esa carencia de conciencia social, de la pobreza de conocimientos científicos. Esa debe ser nuestra preocupación. Y eso significa, como esta mañana lo ha manifestado, trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, trabajar con los profesionales y todo lo demás, para que así día a día cambiemos esa mentalidad de individualidad, egoísmo y todo lo demás. Conceptualmente vamos a revisar alguna información y nos va a decir que para dar fin a la pobreza significa crear oportunidades de empleo, de vivienda, de movimiento económico, y eso implica varios trabajos. Lo que deberíamos hacer es definitivamente buscar innovación, oportunidades. Y esta mañana me ha gustado, por ejemplo, cuando ha dicho uno de los alcaldes, hasta hoy, Latinoamérica, seguimos vendiendo nuestros recursos en bruto. Y decía, basta, ¿y hasta cuándo no vamos a industrializar? ¿No? Entonces, esto es por falta precisamente de recursos humanos probablemente, y ahí juega un rol importante las universidades, juega un rol importante las especializaciones para que así, si ya no vendemos nosotros los productos en bruto, obviamente, si las industrializamos en Latinoamérica, generaremos fuente de trabajo, generaremos utilidades, generaremos producto, y eso considero que es un elemento fundamental para dar fin a la pobreza y obviamente aporta al desarrollo social. Mira, en Bolivia somos 343 municipios. De los 343 municipios tenemos más o menos como 20.000 comunidades. De estos 20.000 comunidades, estimados hermanos y hermanas, 3.086 municipios son pobres. En algunos casos de estos municipios la migración es tremenda. Y fíjense que en estos, definitivamente, si hablamos de los 3 niveles de gobierno, la que más conoce a las comunidades, vamos a decir de rincón a rincón, es el alcalde, el gobierno municipal. Por eso es que nuestro trabajo es muy importante, estimados hermanos, que debemos ir generando impacto, apoyo en lo que se refiere a la productividad, educación y todo demás. Pero aquí se me complica. Yo estoy seguro que también en el Perú deben ser similarmente. En Bolivia estamos categorizados los gobiernos municipales. Categoría A, B y C, esto va dependiendo de la población, ¿no? Y las categorías A y B, les comento, tienen un presupuesto más o menos como 2 millones, 3, 4, 5, 6 millones. Entonces, en esto, estimados hermanos, hay que ver con esta poca plata qué puede hacer un alcalde de gobierno municipal. Medio complicado trabajar, ¿no es cierto? Simplemente, por ejemplo, en Bolivia se ha generado construcciones de los famosos BTH, lo llamamos Bachiller Técnico Humanístico, y simplemente una infraestructura. Para construirla necesitamos más o menos entre 4 a 5 millones.
Si su presupuesto del alcalde, del gobierno municipal es 2 millones, imposible pues que haga eso. Menos va a tener técnicos para que haga el proyecto a diseño final. Entonces, en ese sentido, considero que es importante aquí una descentralización real, alianzas estratégicas para que así podamos trabajar de manera integral para llegar también a estos gobiernos municipales. Y estoy seguro que debe haber aquí en Perú, en Argentina, en otros países, gobiernos municipales de esa naturaleza, ¿no? Otro punto también que es importante considerar es hambre cero. Hambre cero, bueno, así llegar al 100% probablemente sea complicado, medio difícil. Sin embargo, regresamos nuevamente al trabajo unánime, de manera integral, del gobierno central, departamental, municipal, para que podamos generar acciones conjuntas que deberán precisamente invertir para que no haya hambre. Y ahí entra un principio elemental. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, en Bolivia, es bastante hablado esto, el cuidado de la madre tierra. ¿Qué significa esto? Va relacionado con lo que es hambre cero. Estuvimos analizando unos datos con unos hermanos japoneses, quienes señalan, por ejemplo, utilizando datos de precipitaciones pluviales, hora sol, viento, humedad relativa, suelo, nutrientes, todas esas cosas. ¿Y sabes qué es lo que dicen? De aquí a 100, a 150 o 200 años, bueno, de donde yo vengo, el altiplano boliviano será un desierto. ¿Y cuál es la alternativa para que eso no suceda? Dejar de hacer lo que hacemos. Contaminación, mal uso de agua, mal manejo de suelos, deforestación y todo lo demás. Lo contrario daría sostenibilidad. Y ahí entra precisamente hambre cero. A Dios gracias, esta gestión, las precipitaciones pluviales han estado en un rango de 300, 400 hasta 600 milímetros, que ha dado productividad en el altiplano. Obviamente se ha visto por unas lluvias muy densas en algún momento y en otra etapa falta de lluvia, ¿no? Entonces ahí entra, estimados hermanos, que los gobiernos municipales, juntamente con las departamentales y la nacional, debemos trabajar en ese elemento clave, agua. Si no hay agua, no hay vida. Y algo que decíamos en Tiahuanaco, en mi municipio, hay que forestar. Decíamos, Tiahuanaco, quiero verte verde. ¿Qué significa eso? Simplemente plantar árboles, arbustos, para que generen estos retención de agua, para que mantengan agua. Y si ese arbolito absorbe el CO2, dióxido de carbono, la libera el oxígeno, si se combina ese oxígeno con 2 moléculas de hidrógeno, agua. ¿Qué estamos haciendo en eso? Decíamos en términos metafóricos, estamos sembrando agua. Probablemente no sea una siembra de agua, pero estamos generando un microclima que va a dar garantía, certeza que a la larga ese ambiente, ese ecosistema va a ser sostenible, ¿no? Entonces, en eso, a Dios gracias, mi presidente ha invertido en perforación de pozos, estamos con construcción de represas, que a la larga va a dar productividad en agropecuaria, que aportaría a ese principio elemental que es cero hambre, ¿no? Y no es solo eso. Regresamos nuevamente a lo que es, por ejemplo, no valoremos lo que tenemos. Vayamos a la industrialización, porque simplemente con la industrialización vamos a generar
ese valor agregado y obviamente mayor ingreso, mayor movimiento económico que definitivamente va a aportar al desarrollo social. ¿Qué más les puedo decir? En esto, los gobiernos municipales somos actores fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros departamentos y nuestros países. Y así que, estimados hermanos, pensemos siempre en convivir juntos y obviamente dar sostenibilidad a nuestro medio ambiente que nos va a dar vida. En el caso de la salud, bueno, hay algo que quiero mencionar. Es hora de revalorizar nuestros conocimientos que hemos heredado de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hace un par de años la pandemia nos ha complicado nuestra existencia. Y muchos, en este caso este alcalde, está vivo gracias a la medicación con las plantas. Agradezco de haber conocido, por ejemplo, la famosa huira huira, Napalium sp, o la muñacoa, o la salvia, ya no me acuerdo sus nombres científicos. Estas plantas nos han salvado a muchos y considero que la revalorización para tener una buena salud sería interesante y obviamente eso nos daría sostenibilidad en la vida. Si hablamos de infraestructura, yo sé que en las comunidades, especialmente en aquellos municipios pequeños, no hay centros de salud. Y regresamos nuevamente, ¿cuánta plata tienen los gobiernos municipales? Yo sé que muchos de pronto están siendo muy quejumbrosos este alcalde de Tiahuanaco, pero tengo que decirla, porque sabe que ahí nomás en la frontera a Perú o a Chile, tienen que ir kilómetros y kilómetros para una atención de salud. ¿Y por qué no la consigue el alcalde? Estamos hablando de ausencia de plata, ¿no? Por último, voy a hablar de igualdad de género. Mira, de donde yo vengo, de la cultura aymara, es chacha huarmi, hombre y mujer, son iguales. Y la Constitución, como principio, estipula, bueno, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia estipula que hombres y mujeres somos iguales. Y ahí se ha ido generando una ley, la 348, donde señala la vida libre de violencia. Pero también en esto, estimados hermanos, creo que hay que estar preparado. Cuando han aparecido estas leyes, han aumentado, los feminicidios y todo lo demás. Y creo que no estábamos preparados. Tenía que haber un proceso para que así asumamos esta ley. Desde ya considero que de donde vengo, chachahuarmi, hombre y mujer, que tenemos los mismos principios, tenemos los mismos derechos y deberes, la que debe ser respetada y la que tenemos que ir trabajando. Yo sé que en muchos lugares probablemente no sea así, pero así es como nos ha creado Dios, así es como nos ha creado la Pacha, los Illas, y considero que eso es lo que tenemos que cumplir. En términos conclusivos, ¿qué es lo que solicitaría? ¿Qué es lo que pediría? Primero, les decía, los gobiernos municipales en Latinoamérica, muchos de los gobiernos municipales no tienen fondos. Para eso lo que se debería generar es un apoyo técnico, una asistencia técnica para fortalecimiento municipal, especialmente los gobiernos municipales de pequeña escala, para su formulación de proyectos y obviamente para su ejecución posterior. Aparte de eso, deberíamos fortalecer el área rural a través de créditos, y eso debería ser con relacionamiento internacional para aprovechar sus potencialidades productivas. Vamos a hablar de recursos renovables, no renovables, ¿no?
Y obviamente el siguiente paso que deberíamos trabajar también es en apoyar en la industrialización de los recursos. ¿Y esto para qué? Para que genere economía, movimiento económico, generación de empleo, y obviamente estamos yendo a ese principio elemental que es desarrollo social. Y obviamente todas estas acciones, estimados hermanos, tienen que tener base fundamental el cuidado de la madre tierra. Podemos tener plata, podemos tener todo, pero si no tenemos árboles, no tenemos agua, no tenemos alimento, ¿de qué sirve tener plata? ¿De qué sirve tener oro? Si nuestro medio ambiente está a un paso de extinguirse. Así que el punto central, estimados hermanos, es cuidado de la madre tierra, significa forestación, cuidado de agua, cuidado de cárcavas, cuidado de suelo, inclusive la capacidad de carga animal. Yo sé que muchos empresarios dicen, mira, sabes que tenemos animales, pero hay que cuidar el suelo. Y eso significa hacer los cálculos necesarios en carga animal y todo lo demás, ¿no? Y yo sé que están aquí muchas de las instituciones de cooperación internacional. Con toda humildad les digo, estimados hermanos, hagamos un APTAPI y un AINI. ¿Saben qué significa eso? APTAPI significa hagamos una sumatoria de economía y compartamos, hoy por mí, mañana por ti, y así considero que vamos a cumplir con ese principio de reciprocidad y vamos a ser sostenible. ¿Qué más les puedo decir, estimados hermanos, hermanas? Quiero terminar al estilo Calahuahua, al estilo de Tiahuanac, tiahuanaqueño, monolito. Este 21 de junio, bueno, recibimos el Año Nuevo andino, amazónico y del Chaco, 5.532. A las 5 de la mañana vamos a estar recargándonos de energía y les digo, yo voy a echallar para que todos estemos bien, para que nuestro mundo esté bien y para que reflexionemos cada día, ¿no? Quiero terminar simplemente con un hayal, si me responden sería genial, si no me responden también da lo mismo, puedo decir hayaya y ustedes me decían hayaya, ¿listo? Hayaya, hermanos. Muchas gracias, un abrazo con ustedes.